Yo creo que parte de las charlas que me antecedieron son interesantes porque se hablaron temas, por un lado, de personalización cada vez más de la medicina a través de la genética, y desde el otro ángulo se tocaron un par de temas de evaluar la dosis absorbida, pero mi pregunta es, ¿lo hacemos, lo miramos o es un acto de fe? Dicho todo eso, hace un par de meses tuve la oportunidad de conocer a la hija del doctor Hertz, que hace 70 años inició el diagnóstico en nuestro mundo, y gracias a él estamos todos acá, o gracias a parte de ellos. Y ahí tuvimos la oportunidad de charlar con la hija del doctor Hertz y nos contó toda la evolución de su padre, su historia, y sabemos que las guías nos acompañan. Y esas guías que nos acompañan pueden ser la NCCN, puede ser la ATA, cualquiera de esas que ustedes utilizan. No las vamos a revisar, pero por supuesto lo que sí vamos a decir es que cada vez somos menos ávidos al yodo, porque resulta ser que cada vez tenemos que dar menos. Y la gran pregunta es, ¿el criterio debería ser único o hay algo que nos está faltando en ese análisis? De hecho, parte de ello, acá se muestra qué pasa en aquellos metastásicos, hacia dónde debemos ir, dónde está el rol del rastreo. Pero dicho todo esto, ¿cómo seguimos a esos pacientes? Cuando ya los tratamos, o los seguimos por laboratorio, o los seguimos por imágenes. Pero antes de eso, ¿qué hicimos para saber dónde estamos parados? ¿Por qué? Porque miren, esta es una chica joven de 30 años de edad, que la tratamos con 30 milicuries de yodo porque era una paciente de bajo riesgo. Y derivado de eso, después de un tiempo hicimos el seguimiento. Y el seguimiento nos demostró por laboratorio que algo no andaba muy bien y la imagen demuestra que algo no andaba muy bien. La pregunta es, ¿debemos seguir siendo igual de simplistas en la forma como hacemos las cosas? Tenemos que decir bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo, 30 milicuries. Porque recordemos que estamos hablando mal porque nosotros no damos una dosis, damos una actividad. Porque la dosis se da por el efecto de esa actividad que se transforma en radiación. Y la realidad es que nosotros damos radiación. De hecho, el doctor Richard Baum ahora ha renombrado a la medicina nuclear como terapias radiomoleculares con un sentido muy asertivo, porque muchos de los pacientes cuando escuchan medicina nuclear salen disparados porque tienen miedo. Y segundo, porque efectivamente hacemos terapia radiomolecular. Y en las guías se habla de la dosimetría. Las guías te dicen de la dosimetría. De hecho, yo hace más de 14 años que comencé a hacer la medicina nuclear y recuerdo que cuando hablaban de dosimetría era más una suerte de investigación y locura porque nadie sabía cómo hacerlo en la vida diaria, cómo implementarlo y qué podés obtener de ello. Pero resulta ser que hace más de 70 años el doctor Hertz, cuando arrancó con los tratamientos de yodo, de hecho él ya hablaba de dosimetría con las limitaciones tecnológicas que tenía. Su hija en Melbourne justamente me comentaba, porque dimos una charla parecida a esta presentando después de Melbourne en Chile, nuestro trabajo en México, y ella nos hablaba sobre la historia y su padre intentando entender cómo hacer dosimetría con las limitaciones tecnológicas que él tenía. Pasaron los años, muchos años después, en el año 83, hubo gente que comenzó a explorar esto. Y lo exploraron haciendo imágenes planares. Sacaron su estadística, lo publicaron, pero había algo que estaba muy mal, porque te hablaban de 300 grays en imagen planar. Y ahora con la evidencia que tenemos sabemos que claramente eso está un poco exagerado. Y el tiempo pasó y unos años después, en el año 2009, hubo otro equipo que ya comenzó a hacer imágenes de SPECT-CT y esas imágenes las trasladaron a dosimetría. Y esa dosimetría la comenzaron a mostrar. Obviamente la recurrencia de estos pacientes puede llegar al 25% y puede ser muy letal. Con lo cual, hoy por hoy lo que nos interesa saber es, ¿esto tiene alguna traducción en nuestra vida real o debería tenerla? Porque lo que ya sabemos a través de este estudio que se hizo hace un par de años, es que efectivamente la dosis, recordemos, no es la actividad, la dosis para poder ablacionar un tejido exitosamente es alrededor de 49 grays, haciendo imágenes de SPECT-CT.
Si no lo sabían, es importante saberlo que de hoy en adelante deberíamos comenzar a repensar la manera como vemos nuestra especialidad, porque si nosotros vamos a hablar de tasas de respuesta conectada con un nivel de actividad inyectada, pues hay una serie de factores en el medio que nos los estamos perdiendo. Y claramente que de esto no se ha hablado durante muchos años porque no estaba en discusión, porque además la tecnología no nos acompañaba. Pero ahora yo creo que el juego cambió y es un poco más simple. Y por supuesto que la radioterapia siempre habla de ello. Y esto lo vamos a comenzar a incorporar en nuestro lenguaje. Tenemos que incorporar el concepto de los grays. Calculo que todos ustedes tienen en sus departamentos de medicina nuclear físicos médicos, con lo cual les invito a sentarse con ellos y comenzar a comprender más, porque el mundo teragnóstico va a venir de la mano de documentar, porque vamos a dejar de ser subjetivos para pasar a ser objetivos. Y la objetividad lleva números, porque recuerden que hablamos con oncólogos, hablamos con endocrinólogos, gente que está acostumbrado a números objetivos para validar. Y parte de lo que se hablaba hoy en la mañana en el tema de próstata conlleva parte de ello. Tenemos que generar más evidencia en el lenguaje de ellos. Y en el mundo de la teragnóstico, pues evidentemente hablar de Grace es parte de la ecuación. Entonces debemos ahora entender cómo pasamos de esos milicuries de actividad en un mundo de conversiones que termina llegando a un mundo de Grace. Y es acá donde nosotros tenemos que comenzar a hablar en el mundo teragnóstico. ¿Qué evidencia hay en medicina nuclear? Mucha. La primera evidencia está en esferas de itrio. Las esferas de itrio tienen una evolución hace muchos años, sin embargo, no fue hasta cuando apareció el estudio Legacy en el 2020 que el juego cambió, porque no sé si ustedes saben, pero en el 2018 las esferas de itrio estuvieron a punto de desaparecer. Porque hubo un estudio que dijo que el impacto era nulo o no importante, y por tanto cuando intentaron desglosar esa información dijeron, bueno, pues entonces esto nos sirve, cuesta un montón de dinero, ¿para qué lo tenemos? Lo descartamos. Pero este estudio, el Legacy, lo que hizo fue fragmentar a toda la población y demostró que con un punto de corte de 400 grays para abajo o para arriba, divididas en aquellos que les iba muy mal a aquellos que les iba muy bien. Entonces, si esto ya ocurrió en las esferas de itrio y esto salvó las esferas de itrio, por supuesto que toda esta información también, esto lo pusimos en marcha junto con el grupo del Hospital Italiano y lo publicamos el año anterior en el Congreso Europeo, y este año tenemos otra publicación adicional en el que demostramos el rol de la dosimetría en las esferas de itrio. Con lo cual, en la dosimetría de esferas de itrio esto ya está demostrado y que funciona, pero también está demostrado en próstata, porque en próstata estamos evolucionando y ahora ya la gente de onco nos comienza a escuchar, porque comenzamos a decirles que aquellos pacientes que reciben lutecio PSMA y que tienen una cantidad de grays en médula ósea o en lesiones óseas menores de 10 grays, tan solo 1 de cada 10 responde. Entonces ya nos escuchan mejor porque significa que les estamos dando data menos subjetiva. ¿Y cuáles son los retos en la vida real? Bueno, el primer reto es operativo. Es una locura total intentar contornar lesiones de forma manual. El segundo reto es el contorno de órganos, porque todos los físicos médicos o cuando se sienten con sus físicos médicos intenten ver el reto que representa contornear órganos. Pueden estar horas haciéndolo. No existen recomendaciones de dosimetría en yodo 131 de un solo punto temporal, como ya existe en lutecio PSMA, como ya existe en lutecio dotatate y como ya existe en esferas de itrio. Y por supuesto que un SPECT-CT es mandatorio porque no hay otra manera de transformar un SPECT no cuantitativo en un SPECT cuantitativo. ¿Cómo lo hacemos nosotros en México? Bueno, hicimos una fase inicial en la que calibramos el equipo por una sola vez, una única vez, usamos después un fantoma para CT, una fuente puntual para yodo 131 y hacemos siempre 2 puntos temporales, 24 horas y 7 días. Y con esos 2 puntos temporales obtenemos, después de hacer esta segmentación automática, esto lo hizo la máquina, no lo hice yo, y se lo hace de cuerpo entero. De hecho, hago un clic, me voy a tomar un café, regreso, está hecho y continúo. Entonces, gran parte de la resistencia de implementar esto está resuelta. Y después de eso, pues transformamos esas cuentas en becquerels por mililitro y ahora tengo cuantificación y ya tengo un SPECT cuantitativo. Y voilà, tengo los números. Tengo los números de cantidad de grays que recibió la lesión. Y con este número
yo tengo que comenzar a repensar cómo estoy analizando a mis pacientes. Porque yo creo que lo que tenemos que intentar es repensar cómo estamos analizando la tasa de respuesta a los tratamientos, porque además consideremos que cada vez hay pacientes más jóvenes de yodo 131 con cáncer de tiroides, con los cuales estamos siendo cada vez más benevolentes en la cantidad de actividad que le damos de yodo 131. Y esos pacientes suelen ser los que tienen enfermedades más agresivas. Entonces hay algo en la ecuación que debemos mejorar desde nuestro lado. Y por supuesto que esto se traduce en curvas para nosotros asegurarnos que la dinámica durante ese tiempo es algo reproducible y algo lógico. Y acá les quiero mostrar 3 pacientes. El primer paciente es un paciente con un cáncer diferenciado de tiroides que tenía un cáncer que tomaba gran parte de las estructuras vasculares, con lo cual era muy difícil sacar toda la lesión y tuvo mucho remanente, y por eso le dimos 28 milicuris. El siguiente paciente era un paciente que recibió 140 milicuris, casi 150 milicuris, y el último paciente, un paciente que recibió 50 milicuris. Si ustedes se fijan en el primer paciente con 28 milicuris, 568 grays, corroborado con 2 puntos temporales. Y ahora mi pregunta es, ¿ustedes creen que esto no se debería extrapolar al hipertiroidismo? Porque vos tenés toda la glándula puesta. ¿Y cuántos grays estás tirando a esa glándula? Y hay una estadística que no es menor, porque hoy por hoy también se comienza a hablar de hasta qué punto muchos de esos pacientes tratados con hipertiroidismo con dosis muy altas en un tiempo desarrollan mutaciones y terminan con cáncer de tiroides. Entonces, esto es parte de ese análisis. Pero miren al último, ese paciente, ¿cuánto recibió de dosis absorbida? Y ese paciente, por supuesto que después de unos meses tenía una tiroglobulina elevada y tuvimos que volverlo a tratar. Entonces, en este punto, no sé si es que la conducta debe ser mantenernos donde estamos cómodos haciendo lo que hacemos o intentar crear algo distinto con el objetivo de usar todas las herramientas tecnológicas que tenemos, porque recuerden que ese SPEC cuantitativo se puede transformar en SV, porque ustedes ya lo tienen cuantificado. Y si ustedes introducen un input que agrega el peso del paciente, la talla del paciente y finalmente la actividad que inyectaron, ustedes van a tener un submáximo y un submin. El submáximo no les importa el submin, y ahí es donde vamos a poder lograr integrar un camino de información en el que seguramente podamos entender la diferenciación celular, la genética del paciente, la actividad administrada, la cantidad de grays recibidos, el valor de SV y entender si es que la personalización del tratamiento con yodo va a comenzar a tomar otra ruta más allá de la genética y todo lo relacionado con tratamientos de nueva generación. Por supuesto que el volumen del tejido afecta. Cuando ustedes tengan un remanente de menos de 1.5 milímetros, eso tiene impacto y la dosimetría pasa a ser más compleja o menos reproducible o menos precisa. Por ahora siempre se necesitan 2 puntos temporales y eso es un reto. ¿Pero por qué? Porque no hemos desarrollado una evidencia, y en Latinoamérica tenemos ya una cantidad suficientemente importante de gente con la tecnología necesaria para generar esta evidencia y buscar esa asociación, volumen de tejido, SV, grays y la histología de por medio. Creo que nos va a dar nuevas directrices. Este trabajo lo presentamos en Chile de forma oral y hubo mucho interés justamente de todos aquellos que son físicos médicos que vinieron de Europa y nos cuestionaron por qué un médico nuclear está hablando de dosimetría y haciendo dosimetría. Pero nos cuestionaron en el buen sentido. Después nos dijeron que seguramente nos van a dar una membresía honorífica. Seguro que era broma, pero en definitiva, trabajar con el físico médico va a ser esencial. Aquellos que no trabajen con el físico médico no van a comprender estos conceptos, y aquellos que decidan no inmiscuirse en esto, muy seguramente se van a quedar fuera de algo que se va a venir, porque el diagnóstico ya llegó y llegó de la mano de la dosimetría que está documentando en la historia que les conté hacia dónde vamos. Por supuesto que cada vez aprendemos más y técnicamente sabemos más y luego nos olvidamos lo que sabemos. Entonces, en este punto, yo creo que hay que comenzar a repensar en equipo. El equipo multidisciplinario nos va a permitir lograr unos caminos exitosos y
El diagnóstico está muy sonado en el lutecio PSMA, en el lutecio dotatate, en las esferas de itrio, pero no abandonemos nuestro yodo 231 porque además, si tenés pacientes cada vez más jóvenes que hacen enfermedades más agresivas, creo que tenemos la ventana de oportunidad de repensar lo que hacemos en yodo 131. Muchas gracias.